la reforma jubilatoria, que si bien es un proyecto que ya tiene su aprobación, eso no quita, porque además fue anunciado desde distintos frentes, las intenciones de hasta llevar a un plebiscito el tema, ¿no? Hoy estamos recibiendo, para hablar de este tema y los desafíos y lo que quisieran impulsar y cambiar, a la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS. Ella se llama Karina Sosa. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, un plebiscito que en realidad, yo no sé cómo se paran ustedes frente a eso, ¿no? Sí sé lo que quisieran cambiar. Un plebiscito que no sería como para la LUC, no estaría precisando el 25% de las firmas, ¿no? Solo el 10%, tengo entendido. Correcto. Bien. Y básicamente las claves son, por las que ustedes están manifestándose, el tema de la jubilación mínima que aumente. Perfecto. Que se eliminen los 2 años de más trabajo, ¿es así? Los años de más trabajo, claro. Bien. Y bueno, que las AFAPs ¿sean eliminadas o solo sean públicas? Que se eliminen. Que no existan más las AFAP. Exacto. Bien. ¿Y algún punto más sustantivo? No. Bueno, en principio, esos 3 puntos nos parecen fundamentales porque como trabajadores del BPS, desde el año 96, hoy sí tenemos resultados negativos con la existencia de las AFAP que demuestran que de cada 3 personas que se jubilan por ese sistema mixto, 2 de ellas cobran menos de 2.000 pesos por mes, cuando el BPS les paga 17.276 pesos. Quiere decir, obviamente va a surgir el tema del Estado pesado y toda esa cuestión, pero en realidad el Banco de Previsión Social es un organismo creado por la Constitución de la República y es garantista de derechos humanos y derechos como la seguridad social, que es uno de ellos. Molesta bastante cuando a veces uno ve en la televisión a integrantes, actores del sistema político hablar de gasto, porque es muy fácil hablar de gasto cuando tú no tienes hijos con problemas de discapacidad, por ejemplo. Es muy fácil hablar de gasto cuando tú tienes el dinero para comprarte un audífono que vale $3.000, que el BPS te lo da en ejercicio de tu actividad de forma gratuita, de forma solidaria. Por eso es que existe un BPS. Es muy fácil hablar de gasto y de un Estado pesado cuando no se necesita del apoyo para llevar adelante una familia en la que capaz que hay una sola de las personas trabajando y las demás están buscando empleo. Entonces, claramente uno no va a depositar toda la responsabilidad en el Estado, pero sí sabemos que las AFAP han dado resultados negativos y los únicos ganadores son ellas mismas. Porque también hay un estudio muy serio realizado hace poco tiempo por compañeros de otros sindicatos que el 18% de los trabajadores de este país se mueren antes de poder jubilarse. Y no siempre dejan una pensión por fallecimiento. Entonces, ese aporte que hayan realizado hasta la edad que sea que tengan en la que fallecen, queda allí si no hay herederos en las AFAP, pero en el Banco de Previsión Social se puede reutilizar para este tipo de otras prestaciones que yo marcaba. ¿Por qué lo manifiesto de forma tan enfática? Porque la reforma pesa todo sobre jubilaciones y pensiones y no habla ni del crenadecer, que las personas que tienen hijos con enfermedades raras o defectos congénitos lo necesitan, porque es lo único que tienen, sobre todo si son pobres y no tienen medios. Casi que se desmantela, ¿no?, en la administración anterior. Está complicadísimo. Entonces, el BPS no es cualquier cosa, tampoco solamente jubilaciones y pensiones, es el control de los registros de obra, de palacios que se hacen personas con un poder adquisitivo altísimo y no lo declaran. También está el tema de la falta de controles y fiscalización de grandes empresas que tienen grandes exoneraciones y de eso en esta reforma tampoco se habla. Entonces, la pregunta del sindicato nuestro, del BPS, es ¿hasta cuándo la solución va a ser que los trabajadores más pobres trabajen más tiempo y no se propongan políticas públicas de generación de empleo genuino, por ejemplo? No se proponga que la tecnología tenga un costo cuando se asume como un trabajador menos en la empresa.
Esas son las cosas que nosotros como sociedad tal vez deberíamos de pensar, y no necesariamente con un estadio pesado, gordo, ineficaz, ineficiente o burocrático, ¿verdad? Porque las personas que van al Banco de Previsión Social van en búsqueda de soluciones. Y nosotros no le podemos traer más problemas. Estamos en el récord histórico del mínimo de funcionarios que trabajan en el Banco de Previsión Social hoy en el 2023. A la mañana tuvimos una reunión de bipartita, como tenemos normalmente con la administración, de intercambio, y se eliminan un montón de vacantes. Recién el año entrante sería el 3x2, hasta ahora sería el 3x1, que tampoco se ha cumplido muy bien, porque en el área de la salud deben de reponer una a una y tampoco se hizo. Entonces nosotros vemos que es mucho el recorte en este tipo de cosas, pero en otras... hay una pregunta que yo quisiera saber si los periodistas la manejan, por ejemplo. Esa agencia reguladora que se va a crear para la convergencia de las cajas, tanto las estatales como las paraestatales, ¿cuánto cuesta? ¿A quién le pidieron la plata para hacer todo ese movimiento? Porque el Banco de Previsión Social lleva meses de reforma del tercer piso del edificio sede, poniéndolo en condiciones para empezar a trabajar en la reforma. Y la ley no había sido votada aún. ¿Y si no se ponía de acuerdo la coalición? ¿O tenemos que pensar que fue todo un acting para lograr determinadas cuestiones de discusión política? Yo te escuchaba a ti el otro día que había venido un invitado, no recuerdo, creo que del Frente Amplio. Primero nosotros queremos que dejar claro que nosotros somos trabajadores que defendemos trabajadores. No tenemos nada que ver con lo que hagan los políticos, no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que las AFAP pagan en promedio 7.000 pesos y el Banco de Previsión Social 30.000 por mes a los jubilados. Contame, Karina, ¿A qué iba? ¿Con quién estábamos? Responde si esto fue un acuerdo político y se dejó por fuera el contenido de la ley? ¿Quién va a hacer esa respuesta? Porque hablaban hace un rato en el bloque anterior de la mentira y del error y de todas esas cuestiones. Y a mí me gustaría recordar que el presidente de la República dijo que no nos iba a aumentar la edad de retiro. Y efectivamente después dijo que cuando le preguntó a Saldain, le dijo que era imposible. Y acusaron al BPS de cometer el error de esa información. Yo creo que también debería pedir disculpas, porque es el primer mandatario, es quien responde por la vida de todos nosotros. O pedir disculpas a las personas que acusó, o decir que no tenía él la información. Porque el Banco de Previsión Social tiene una asesoría general en seguridad social que tiene un trabajo tan responsable y profesional que no se le puede atribuir ninguna culpa en este sentido. Ahí hay especialistas y trabajo técnico de todas las profesiones. Bien. Y no se le pueden asignar esas responsabilidades. Bien, a mí me gustaría que se pronunciaran los panelistas después de escuchar a la presidenta de la asociación, si lo que escuchan es, bueno, hasta dónde entienden que le avale, que tiene un punto, que es válida el reclamo, si les parece o les sonó demasiado corporativismo junto. Los escucho. A ver, Alfredo. Yo creo que muchas de las cosas que plantea Karina yo las comparto, pero me parece que cuando están planteando el plebiscito están hablando sobre la reforma de seguridad social, que en realidad fue una reforma jubilatoria. El propio gobierno dijo que no iba a ser reforma de seguridad social, iba a ser reforma jubilatoria. Y fue a lo que se dijo. Vos muchas cosas que hablaste que yo creo que hay que cambiarlas, sin duda, porque el BPS es mucho más que las jubilaciones y pensiones, pero no está en juego en este caso. Y el plebiscito no plantea eso, el plebiscito es sobre la edad de retiro, sobre las AFAP y sobre... Entonces me parece que está mezclando los dos temas, en el cual en el primero yo hago mucho acuerdo, ¿tá? Con el otro tengo de duda. Yo el tema de la edad me parece que es una cuestión que nos viene en el mundo. Todos vivimos más tiempo, tenemos mejor calidad de vida y las edades aumentan y eso no me parece mal. Yo en eso... Y el tema de las AFAP es como el lobo aullándole a la luna, ¿no? Desde que se crearon, determinados sectores, muchos de ellos sindicales, plantean las AFAP no, y la AFAP mayoritaria es propiedad del Estado. Usted no quiere una AFAP de ningún tipo, ni siquiera estatales. A mí me parece que la República AFAP sea la más grande, que tiene casi el 50%, si no me equivoco, del mercado. Para mí es una garantía. Yo prefiero que sea estatal y no privada, ¿no? Porque lo que gana ahí se vuelca directamente después al Estado. Entonces, yo creo de que hay que diferenciar las dos cosas.
reforma jubilatoria y reforma de la seguridad social. Me parece que el plebiscito va por la reforma jubilatoria, no por la de seguridad social. Y creo O sea que está mezclando, decís. Sí, claro, que aparte en muchas de las cosas que tú decías yo estoy de acuerdo, pero en las otras me parece que el plebiscito no va por la seguridad social, va por la reforma jubilatoria puntualmente, por lo que tengo entendido. Y no me parece que sea una cuestión en este momento de llevarla adelante. Cuando estamos a un cambio de gobierno de 15 meses, me parece que va a entorpecer o va a mezclar algo en el proceso electoral que yo creo que... yo ahí sí lo veo en una visión partidaria, ¿no? Me parece que es mezclar, es enrarecer el panorama político con algo que no, aparte no va a salir, porque ya se intentaron otras veces con el tema de las AFAP y no tuvieron suerte, y me parece que no es el momento adecuado. Bien. Fernando. Bueno, es muy difícil intercambiar puntos de vista con alguien que tiene un componente ideológico tan fuerte, ¿no? Y que aplica muy poca lógica y que le pone mucho de romanticismo, de utopía, de voluntarismo. Qué lindo sería. Acá yo digo esto porque, no quiero agredirla, pero es la impresión que tengo con ustedes, los socialistas, comunistas, los de ese pelo, normalmente, sí, tú sí, no estarás como eso, como presidenta, pero estás en ese grupo. Normalmente tienden a ver una realidad inexistente en un país de fantasía. Y acá hay una realidad que es la siguiente. Yo no sé si tengo muchos minutos, pero acá hay el sistema funciona en una trilogía, ¿no? Están el BPS, que es la solidaridad intergeneracional, que es divina, la solidaridad, seamos todos solidarios. La otra es la capitalización individual, que son las AFAPs, y el otro es el ahorro voluntario, que existe también, pero que nadie lo toma porque nadie ahorra voluntariamente. Bueno, nadie ahorra en el sistema. Hay mucha gente con capacidad de ahorro que pone la plata bajo el colchón, o en el banco, o la saca. O sea que el ahorro, existen los tres pilares. Las AFAPs podrían manejar el ahorro voluntario y ahí no va nadie. El ahorro voluntario no va nadie porque la gente que tiene capacidad se la guarda para sí mismo. Obviamente el sistema de solidaridad intergeneracional, que es el que plantean, ¿no? Eliminemos todo y que todo sea administrado con el BPS. La realidad es lo que pasa es que te rompe los ojos. Este sistema precioso fue creado hace 50, 70, 80, 100 años, no sé cuánto hace. Había 8 trabajadores por cada jubilado. Hoy hay 4 trabajadores por cada jubilado, 4, y la tendencia y todas las proyecciones indican que nos vamos a seguir envejeciendo como sociedad, porque por la tasa de nacimiento y por la extensión de las expectativas de vida. O sea, el problema que tenemos hoy, que es muy grave, se va a seguir profundizando. Si no le encontramos una solución a eso, no es que ganen poco los jubilados, que no van a ganar nada, porque no va a haber dónde sacar la plata. Ya no es sustentable el sistema a tal punto que además de nuestros aportes a la seguridad social tenemos que poner 7 puntos de IVA para sostener el sistema. 7 puntos de IVA que salen de la sociedad, que lo paga usted, señora, en el almacén, en cada cosa que consume, 7 van para el sistema que ella defiende y que pretende reimponer. ¿Cuánto más vamos a poner? ¿Cuánto más? Además de los aportes propios, ¿cuánto más vamos a poner? Porque de 7 vamos a pasar a 10 y después a 12, y después, porque como se agrava el problema, cada vez se van a necesitar más recursos para financiar el sistema. Pero además, también el mundo va por ese camino. Inglaterra, Nueva Zelanda, si no te gustan esos países, Suecia. ¿Te gusta Suecia? Me encanta. Suecia sí, te gusta me va a más. gustar. Suecia te gusta más, tiene un sistema socialista. Ya termino, no hablo más. No, yo para que pueda ella también responder. No, lo que pero tú por ahora planteas. responde, pero termino el concepto. Suecia tiene un sistema también con opciones como se tiene acá. El 90% de los ahorros de los suecos en las AFAPs suecas están en el exterior. Esa es otra. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Donde el capital rinde y se oponen no solo a que coloque plata en el exterior, sino a que cierren las AFAPs. Y todo al Estado. Pero ese es un concepto, obviamente, que es el concepto que defiende el PIT-CNT,
y todos los sindicatos. El concepto es el todavía no Estado. se pronunció sobre esto. Dijo que lo va a pensar. No, pero quiere eliminar las AFAPs, ¿qué va a hacer? ¿Qué haces? Eliminar las AFAPs y ¿qué? Quiere el Estado, que el Estado maneje, quiere poner más funcionarios adentro, todo. Después me guardo para los 30 años de trabajar más y ganar menos, todo lo que podemos conversar después. Pero realmente el socialismo, el sistema no aguanta, no aguanta. ¿Cómo van a hacer para sostener un sistema que ya no se sostiene? Ya no se sostiene. Ya está. 4 trabajadores aportan para un jubilado. Hoy, dentro de 20 años, no van a ser 4. ¿Te puedo hacer una van a ser pregunta? 3, van a ser 2, ¿Te puedo van a hacer ser una 1. pregunta? ¿Cuántos militares aportan por cada jubilado? Bueno, listo, yo terminé mi exposición. Bien. ¿Qué tenés para responder? Bueno, sí, varias cosas. El 96 no es hoy. Hoy sabemos cuánto pagan las AFAP, efectivamente lo acabo de decir. A lo sumo 2.000 pesos. Hay recibos que son de 1 y de 2 pesos en las domésticas. ¿Qué tiene que ver? Pero eso... Tiene mucho que ver. Porque a los dos se les pagó lo mismo y a ti cuando te enfermas por la caja que aportás, te paga el BPS ¿Me podés decir cómo, en vez de entrar en chiquita, enfermedad. decime cómo vas a sostener el sistema? ¿Y cuánto le giramos a las AFAP nosotros por año como BPS? ¿Tú sabés la cifra? ¿Cuánto vas a sostener? ¿Cómo vas a sostener? ¿Cuál es la cifra? ¿Cómo vas a sostener el sistema? 1.200 millones de dólares anuales. ¿De cuánto es el déficit anual del Banco de Previsión Social? ¿No es de 600 según lo que dicen los expertos? Estamos girándole el doble a las AFAP. Y todavía encima para que mantengan toda la obra pública del Estado y que inviertan en títulos de deuda pública. Tienen la inversión garantizada. Yo te entiendo con la la ideología postura, no se puede. Pero está perfecto. Si vamos a discutir ideológicamente es imposible. No, lo que pasa es que pero que sepan los televidentes que está hablando de la ideología. para pagar un sistema de seguridad social que quiere que sea solidario. Con respecto al tema de lo político partidario, a mí la verdad que me molesta muchísimo que el Frente Amplio no haya derogado las AFAP, porque en sus bases, antiguamente en el programa más viejo que tenían, el lucro no existía en la seguridad social y se olvidaron. Otro tema, 8 trabajadores había antes por cada un jubilado, perfecto, pero ahora lo que hay son muchísimas exoneraciones a grandes capitales de gente que tiene mucho poder adquisitivo que algo podría aportar a la seguridad social. Ese punto que marcás pero es un punto para... sin resentimiento, no, si no se puede. Pero con resentimiento contra el capital. No, él dice que no tengo lógica. No se puede ponerle lógica. Ese tema que plantea Karina, el tema que... A ver, eso que a todo el mundo le hace ruido, ¿no? Advertir cómo hay exoneraciones, no se toca el capital, pero traerlo para financiar... El déficit de la previsión del Banco de Previsión Social, ahí ya estaríamos mezclando, porque también eso, a esa máxima de no se toca el capital, exoneran a las multinacionales, es aplicable a cada vez que se necesita estirar el presupuesto del Estado. O sea pero los 7 puntos de IVA lo pagamos los trabajadores también que consumimos en el mercado interno. Porque yo veo muchísima gente de un poder adquisitivo muy superior que compra en el Chuy o en la frontera y no compra en el comercio del barrio. O sea, los trabajadores sí compramos en el comercio del barrio. O sea que esos 7 puntos de IVA que van para el Banco de Previsión Social está totalmente validado por la clase obrera. A mí eso no es ideología, no es una cuestión... ¿Puedo decir alguna cosa, Nosola? Déjame decir algo. Sí, porque la solidaridad intergeneracional... Y la intra, porque si a vos te enfermás, te pagamos nosotros el Esto quiere decir que lo que vos pagás hoy no es para vos, va a la bolsa. Es para pagarle a otro jubilado. ¿Cuál es el problema? Es para pagarle a otro jubilado. Si a mí me cubran las contingencias cuando estoy enferma. Lo que ahorrás vos debería ser tuyo. No tengo trabajo. Lo que ahorrás vos debería ser tuyo, que ese es el sistema de capitalización individual. Ese es tu sistema, obvio, que es un poquito más egoísta que el que yo veo. No es egoísta, es razonable. Es un punto de vista personalista, está perfecto. Pero además, tu sistema, que no es egoísta, no es sustentable. Sí es sustentable. Sí es sustentable. Y todavía no quieren aumentar la edad, lo cual significa que si una persona hoy se jubila a los 60 años, 25, 30 años la tenés que bancar. 25, 30 años. Caballero, ¿sabes lo que es eso? Está bien hoy la trabajar expectativa de vida es 85, 90 años. Está perfecto. Si uno pero no es una opinión, es razonar sin ideología una vez. Bueno, razono si tú quieres. No está razonando. Razonemos juntos. Pero sin ideología. Ahora se puede trabajar y estar cobrando jubilación, ¿verdad? Pero lo que no te dicen en la prensa cuando sale Saldaña a explicar esta reforma, que es terrible, porque el 1 de agosto de este año, ya una persona que esté enferma no va a recibir el 65% de asignación sobre su jubilación. Si tiene causa jubilatoria, se va a ir con el 45% de lo que haya aportado y la miseria que le quiera pagar la FAP, ¿verdad?
Y a mí no me parece que una persona que trabajó toda la vida tenga que vivir con menos de lo que necesita. Si a ti te parece que está bien, bárbaro, yo no eso es discuto. ahora con tu sistema de reparto. No. Tu sistema de reparto hace años que hay jubilados que ganan 15.000 pesos. Analizá el artículo 6 de la nueva ley y vas a ver que te vas a dar cuenta que tengo razón. Ya es así. No, a no ver, es ¿alguien así. más? Fernanda. Sí, el planteo particularmente sobre las AFAPs que tú estás haciendo hace muchos años, lo venimos escuchando en una línea muy similar por parte del PIT-CNT. ¿Cuáles son las variables que se están poniendo arriba de la mesa ahora por parte del PIT-CNT para respaldar la propuesta o no que ustedes pusieron arriba de la mesa? Te agradezco muchísimo la pregunta porque justamente es uno de los puntos. En la mesa representativa de hace 2 días se quedó de bajar a las bases la propuesta nuestra con la firma de 13 sindicatos más y la propuesta que traía el secretariado ejecutivo, que en realidad no era tan así, sino que era solamente 2 sindicatos los que presentaban esa propuesta. Esa propuesta que baja es de estudiar la viabilidad del plebiscito para, ellos proponen, la otra propuesta, digamos, dejar sin efecto la ley. Lo cual implica que, como se empieza a aplicar por el análisis de la vigencia del artículo 6 de esta nueva ley 20.130, en junio ya empiezan a haber modificaciones en BPS. En junio de este año, en agosto hay más y en diciembre ni te cuento. O sea que eso que decían a la prensa los encargados de hacer este proyecto de reforma, de que esto iba a ser gradual y que era para posteriori, y otra cosa le quiero responder, el BPS no está por explotar. El problema que se iba a generar era al año 2060 o 2100. O sea, lo que se está haciendo ahora es para contener un problema que lo íbamos a tener dentro de 60 años. Estamos hablando de cosas que no son coherentes. Eso no es la opinión de los expertos, perdón. No, sí. Hemos escuchado a todos los expertos decir que era una crónica de una muerte anunciada del sistema jubilatorio tal como estaba ahora. Bueno, pero ¿qué pasa? No, pero vamos a decir las cosas como son. Es que son así. No era un problema para el 2060. 2060. Bueno, pero ¿cómo? A ver, las cosas se tienen que agarrar antes o terminamos en la crisis hídrica como terminamos ahora. Bueno, eso está perfecto, pero ¿cuál es el mejor sistema de seguridad social? ¿Lo que plantean ahora? De ninguna manera, porque uno de los caminos, y le quiero contestar la pregunta a ella porque me parece una falta de respeto, si no dejarla colgada. En realidad, lo que el PIT-CNT propone es ir a un plebiscito que deje sin efecto la ley, lo cual implica efectos, porque entre la aprobación, que es del 2 de mayo, la publicación en el diario oficial y bueno, y las modificaciones que empiezan a regir a partir del 1 de junio de este año, va a quedar gente que va a estar dentro de esta ley y si se derogara, después ¿qué hacemos con esa gente, no? Ese es uno de los planteos. El nuestro es concreto, es ir más allá. No es derogar esta ley, no es dejar sin efecto. Nosotros decimos que las AFAP por sí mismas no tienen que existir, que la gente no tiene que trabajar más allá de los 60 años y que 17.000 pesos, que solo los garantiza el BPS, las AFAP no lo garantizan. El ingreso mínimo de las personas es insuficiente para una vida decorosa. Bien, falta Vero. Bien, muchas de las cosas que tú decías tienen que ver también con la gestión, no solamente con las leyes. Entonces me parece que allí habría que ponerlo por separado, tal vez para otro programa. Bueno, ¿cómo se gestiona el BPS? ¿Quiénes son las personas que están a cargo del BPS? ¿Son idóneas, no son idóneas? Porque me parece que por allí hay un punto. Vamos a suponer que esto que ustedes promueven se aprueba. La gente respalda, se llega a esta iniciativa y les dicen que sí. ¿Qué pasa al día siguiente? Tú recién hablas de una cantidad de gente que estaría entre una ley y otra, pero además habría que rediseñar un sistema. ¿Quién va a ser el encargado de rediseñar eso? Y, bueno, ¿qué pasa con la famosa seguridad jurídica que una y otra vez las calificadoras de riesgo nos valoran? No sé, quienes no sabemos mucho de esto, se imagina un desbarajuste total. Bueno, no es tan así. A ver. En caso de que vamos a hablar sobre supuestos. Triunfa la propuesta de la otra moción que se bajó a discusión de dejar sin efecto la ley. No, bueno, ahí triunfa la de un ustedes, problema. triunfa la de eliminar las AFAP. Si triunfa la nuestra, Sí. y volvemos al régimen de transición, el último acto institucional número 9, sin tope, régimen intrageneracional, porque yo vuelvo a reiterar, acá se tocaron jubilaciones y pensiones, y en el 2008 y 2009 el BPS no precisó asistencia financiera al Estado, a pesar de la existencia de las AFAP. El tema de la gestión Pero es ¿qué muy pasa con la gente que importante. quedó en el medio, con el No, no sistema quedó que hoy en el tenemos? medio, No hay quedó gente en que el está medio. aportando a las AFAP hoy. Yo estoy aportando a una sí, AFAP. ¿Qué claramente. pasa conmigo si la AFAP se elimina? ¿Qué va a pasar con ese dinero que hoy Porque tiene la AFAP? la reforma constitucional se puede prever que sea retroactiva. Y
Y ahí se activa el mecanismo como si tú hicieras una reforma. Tú si hoy te fueras a jubilar y mañana se te ocurre volver a la actividad y trabajás 2 años y medio, vas al BPS y pedís una reforma. Y no pasó nada. No pasó nada. Nosotros tenemos mecanismos y reglamentos internos basados en leyes que son suficientes para hacer cualquier tipo de modificación. De hecho, está clarísimo que lo podemos hacer. Porque no, el BPS se ha hecho cargo de toda la seguridad social de este país. ¿Mi dinero, lo que yo tengo ahorrado en la FAP, volvería íntegro al BPS? ¿Tú recuerdas la 19.590, la ley de los cincuentones? Sí. ¿Qué pasó allí? Se hizo un fideicomiso, se Bueno, lacró pero el hubo dinero que y recién ahora está volviendo al Banco hubo de que Previsión Social. rediseñar. Perfecto, no hay problema ninguno. Para ¿Cuál es el hay que inconveniente? rediseñarlo todo otra vez. No es tan grave porque ya se hizo. Hay O muestras sea, pero de hay que se puede. hacerlo, a eso me refiero. No Pero es se puede hacer. que a partir el 1 de noviembre, señores, las AFAP no existen más y acá no ha pasado nada. Yo creo que lo que peor se puede pensar es que todas estas etapas que ha tenido esta reforma y estas discusiones en la comisión de expertos y por todo, que ha terminado siendo hasta una falta de respeto para la ciudadanía uruguaya la forma en la que se discutió. Porque esas 100 modificaciones últimas que se introducen, que marcan una Yo puedo diferencia... estar de ser- acuerdo con eso que tú Sí. estás diciendo, en muchas de las cosas que dijiste. Pero lo que yo voy es la responsabilidad de poner a consideración una iniciativa que creo que puede ser simpática para mucha gente. Bueno, 2 años menos, no quiero las AFAP. Perfecto. ¿Cuál es la responsabilidad a la hora de asumir lo que pasa después? Es posible. La ley 19.590 lo dejó demostrado. Es muy posible. Se puede hacer. El problema es que las cosas no se pueden hacer corriendo en un tema de semejante sensibilidad. Y esta reforma de seguridad social, como le dicen, que en realidad es jubilatoria y de pensiones, lo que hace es recortar derechos. Empieza a introducir cambios desde el 1 de junio, 1 de agosto y 1 de diciembre de este año, cuando dijeron que tampoco era así, aumenta la edad de retiro, cosa que dijeron que no iba a ser así, y el BPS es totalmente capaz de hacerse cargo, con este directorio o con cualquiera de los anteriores. Porque si hay algo que tiene es tecnicismo, es identidad en la profesión. El BPS sabe lo que hace y lo tiene muy claro. Y para Saldaín eso trabajaba tiene... en el BPS, Está ¿no? refundido el BPS, ¿sabe lo que hace? Está refundido. Hay que ponerle plata ¿Por qué todo no el mirás tiempo. los presupuestos, Hay que Fernando? Están ponerle colgados en la plata. página. Pero- El otro día trajiste un montón de documentos. Pero no ves que le Dedicate a estamos eso, poniendo es plata. fácil. Te los traigo los documentos. Le estamos poniendo 7 Pero puntos de pero IVA de la bajá los sociedad. presupuestos. ¿No Si vos ves? sabés que lo que ingresa por aporte Pero no de ves que cada trabajadores vez está es más lo mismo que desfinanciado. ingresa por ¿Pero jubilaciones. no te das cuenta que está cada vez más desfinanciado? ¿Que los déficits son cada vez más grandes? ¿No te das cuenta? ¿O no querés Yo lo darte que me doy cuenta? cuenta es que los gerentes de la SAFAP que se mueven bajo el derecho privado, que sean de capital público la es verdad otro que- tema, ganan 1 millón de pesos. ¿A ti te parece justo? El presidente del Banco de Previsión Social Bueno, no pero ¿a gana vos te eso. parece justo lo que le van a pagar a Bielsa? Digo, si estamos así... Ah, o no, sea, no. Bueno. Ahí entramos en una contradicción Está, permanente. bueno, a mí me parece por eso una- hay preguntas obsceno, que por ahí no realmente tienen obsceno. que plantearse. Era obvio ¿no? que discutir contra la ideología no es posible. Bueno, no, pero- No es posible, no es posible. No, no. Ideología tenemos todos. no, No, yo seas- te Yo te digo, digo, planteás- hay a ver, argumentos. la reforma de la Yo seguridad di social argumentos, con ideología. yo di Karina, lo que argumentos tú no. Decir planteas con es que ideología no desacreditas con lo que argumentos con sale- eso. con lo que Estoy sale hablando del de BPS argumentos. a la Estoy hablando de la SAFAP, ideología perimida. con lo que No, sale del no BPS creas. a las AFAP, 1.200.000 por año. eliminando las AFAP, Vuelve eso al BPS. volvería al BPS. Sí. Esa es la ecuación quebramos Eso es lo todo. simple, plantando. eso es lo simple. Podemos hacer un montón de otras cosas, como cobrarle a la DGI, así como la DGI nos cobra a nosotros por pasarnos 7 puntos de IVA, y nosotros le cobramos 1 peso por pasarle el IAS y el IRPF. Tampoco le cobramos a las mutualistas por entregarle cápita per cápita de cada uno de nosotros bajo el sistema Pasan del cuentas ESNIS. entre el Estado. Tampoco Yo te le saco cobramos siempre- al INEFOP. siempre es Bueno, el pero ellos sí bolsillo nos cobran a nuestro, ¿no? nosotros. Ellos sí nos Acá es el cobran a bolsillo de- nosotros. el bolsillo del Sinceramente, Estado es el ¿no? bolsillo de la gente, es nuestro bolsillo. en Yo sé que definitiva. no te gusta el BPS, No, no me pero gusta, es mi me lugar encanta de el trabajo. BPS a mí, Es me mi lugar de encanta. trabajo y lo voy a Me defender. encanta el sistema como está, me encanta poder elegir, me Bien. encanta poder ir a una Karina, FAP, y la la última libertad me pregunta. encanta, la Tenés todo el libertad. derecho. La Tenés todo última el derecho. pregunta. Yo también quiero Lo cual libertad vos no y quiero querés, trabajar hasta no los porque 60, todo no hasta los concentrado en el Estado 65. no es A ver, libertad. por favor. No es libertad. Tenemos que cerrar y me gustaría que nuestra invitada tenga la palabra final. ¿Hasta dónde están dispuestos a llevar esta lucha por, no sé si derogar, por modificar o lo que sea el proyecto que está aprobado ahora?
nosotros desde el año 96 repetimos lo mismo. Yo creo que ya es de perogrullo responder. La idea de la eliminación de las AFAP nunca ha salido de nuestra órbita de pensamiento. Vemos como un desfinanciamiento del BPS, pero en función de derivar los dineros hacia esas empresas que son aseguradoras que después se sacan el lazo y le entregan la responsabilidad a otra empresa pública como el Banco de Seguro del Estado, ¿verdad? Entonces nosotros nos mantenemos firmes en que no deben existir las AFAP porque el lucro de la seguridad social es lo peor que le puede pasar a un sistema solidario. Puede hablarse de Suecia, se puede comparar cualquier país del mundo. Nosotros vivimos en Uruguay. En Uruguay, con la cantidad de habitantes que tenemos y de la forma que nosotros sabemos hacer las cosas y con los controles necesarios, podemos salir adelante. Siempre y cuando tengamos en cuenta que hay muchos mecanismos de control dentro y fuera del Banco de Previsión Social, dentro y fuera del Ministerio de Trabajo, que deja mucho que desear en cuestión de controles, en las empresas sobre todo, que deja tirados a trabajadores del interior, que si no tienen plata para pagar un abogado no pueden hacer una denuncia porque no lo tienen declarado en el BPS, y que hay que apuntar a políticas públicas que garanticen derechos laborales para la gente que no se puede defender por sí misma y que además le dé a estas políticas públicas un vuelo superior en políticas de natalidad, en temas migratorios. Hay que estudiar mucho y hay que tomarse mucho tiempo para eso. Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por dar el punto de vista. Seguiremos discutiendo. Seguiremos. Sí, la Con discusión gusto. lleva años. Antes y va a seguir llevando... No es pelearse, No, es exacto. discutir sanamente. Hacemos una pausa y ya venimos.